amigos, estamos de regreso en Estilo 51 conversando con la doctora Rosa Lluveres sobre nutrición, señores. Y hablábamos fuera del aire sobre ese mito que hay con el arroz, señores. O sea, que yo no puedo comer arroz, que sí, que no. Vamos a hablar eso que estábamos hablando fuera del aire aquí sobre cómo administrar ese proceso tan importante del dominicano, el arroz, doctora. Tú sabes lo que sucede con el arroz, que el arroz es un carbohidrato complejo. Muchas personas tienen el mito de que el arroz engorda muchísimo, de que si se come en exceso, obviamente todos los alimentos engordan, en eso estamos claros. ¿Qué sucede con los carbohidratos complejos como el arroz? Que necesitan un poquito más de tiempo para ser asimilados. O sea, el cuerpo necesita de aproximadamente 40 minutos, 45, para poder asimilar ese carbohidrato y convertirlo en energía. Los carbohidratos simples, que son la fruta y los vegetales, lo hacen mucho más rápido. En 15 minutos ya el cuerpo está usando esa energía. Absorbe. Exactamente. Entonces eso es lo que pasa con el arroz y con los otros carbohidratos complejos. ¿Dónde está el truquito? En la cantidad. Yo siempre lo pongo en las dietas. En los menús que yo hago siempre pongo el arroz, aunque sea una vez, no más de 2. Pero siempre lo pongo porque me gusta usar carbohidratos que son un poquito más, que aunque son complejos, se asimilan un poquito más rápido que el arroz. Por ejemplo, el guineíto, el guineo verde es muy bueno como carbohidrato complejo. También la yautía blanca, el ñame, son buenos carbohidratos complejos. Pero no es que yo tengo al arroz vetado, yo lo utilizo. Claro, excelente. Señores, lo que al pasa mediodía. es al mediodía. Claro. Porque lo que sucede es que el dominicano, principalmente, tiene un proceso amoroso con el arroz. O sea, si yo hoy no como arroz, yo no comí. Yo tengo que comer arroz aunque sea en la noche. No, yo no. Pero me gusta también. Pero el punto es que el dominicano siente que si no come arroz no ha comido. Y hay un mito sobre, bueno, entonces si yo estoy haciendo ejercicio ya no puedo comer arroz. Y llega ese proceso que me imagino que debe ser algo muy tedioso, tú querer comer arroz, pero entonces tengo que hacer ejercicio, vas a hacer ejercicio aburrido porque, tengo que hacer ejercicio, no puedo comer arroz. Pero el asunto no es ese, el asunto es administrarlo correctamente, porque también hay personas que comen mucho arroz y es un carbohidrato, de repente te da un sueño y tú te acuestas. Y entonces eso también influye. Si tú no quemas esa caloría, o sea, todo eso me imagino que influye muchísimo en la absorción de esos alimentos y, bueno, el crecimiento del abdomen y todo eso. O sea, me imagino que todo eso va ligado. El asunto es comerlo, el truco está en poca cantidad. Entonces, comerlo con moderación, por 2 veces a la semana como mucho. 2 veces a la semana. Y claro, tocaste un punto importante, que es lo que te comentaba de la asimilación, dura aproximadamente de 45 minutos para el cuerpo poder asimilar ese nutriente. Entonces, por eso es que se aconseja que después de comer no dormamos, exacto, no hagamos siesta, porque si nos acostamos el proceso de una vez se para y lo que hacemos es que ese carbohidrato lo almacenamos, pero como grasa. Exactamente, o sea, no se acueste a dormir. Yo sé que da un sueño, y dice, y ya esa llenura y te acuestas a dormir y plácido, pero eso convierte en grasa. Es cuestión de activarte, moverte, no comer demasiado y saber administrarlo. Doctora, hay un punto que un amigo me hablaba muy importante sobre la batata. Háblenos un poquito sobre la batata, porque según tengo entendido es muy importante para los músculos y ese rompimiento que hay para la regeneración del músculo. Lo que sucede con la batata tiene sus beneficios, no te los voy a quitar, pero la batata tiene un índice glicémico muy alto, o sea, un carbohidrato complejo que puede hacerte aumentar de peso si la comes en exceso. O sea, que eso depende del tipo de ejercicio que haga la persona, imagínate. Claro. Si tú haces un ejercicio fuerte, eres hombre o mujer y quieres un aumento muscular considerable, pero haces suficiente ejercicio como para que eso no te afecte, de repente sí. Para poder hacer un balance, pero realmente yo no lo recomiendo como carbohidrato. Ya eso es algo diferente, ya eso es para las personas que se especializan en eso, que llevan otro tipo de alimentación. Sí. Doctora, excelente. Me gustaría que habláramos ahora sobre esa ansiedad que le dan las personas principalmente cuando inician los ejercicios, esa ansiedad por comer demasiado luego de entrenar.
Es un canal ecológico. Ok. Chévere. Fíjate, lo ideal para la ansiedad, yo no he encontrado otra fórmula infalible, son las meriendas. Como te comentaba ahorita, si comemos cada 3 horas, no le vamos a dar tiempo al cuerpo a que sienta hambre, a que tenga la sensación de ansiedad, de que necesita comer. Entonces, eso es lo ideal. Desayuno, merienda, comida, merienda, cena. Y de preocúpate, no vas a sentir la necesidad de comer. Consumir agua. Es un truquito también que utilizamos para poder manejar la ansiedad. Consumir agua. Tú sabes que lo ideal es 8 vasos de agua al día. Sí. Entonces uno lo que hace es que cada 2 horas se bebe su vaso de agua. Sí, doctora, porque yo siempre hablo del agua, las personas que van seguimiento lo saben, yo siempre estoy hablando, señores, hay que tomar suficiente agua en todo el transcurso del día y todo eso, la hidratación es muy importante, sobre todo cuando hacemos ejercicio, porque de manera natural siempre perdemos líquido cuando hablamos incluso, Sí. en estar sentada está perdiendo líquido, hay que siempre estar hidratándose, pero en este punto de la alimentación hay algo que yo he notado y es que a veces nosotros comemos y no es hambre que tenemos, es sed. Entonces pensamos, el cuerpo entiende que es hambre, pero si tú no te hidratas correctamente, entonces obvio tú vas a sentir ese vacío. Sí. De repente no es hambre, es sed. Y tú crees que es hambre y come. Sí. Entonces si nosotros nos hidratamos correctamente vamos a poder entender y escuchar mejor el cuerpo. Entonces, me imagino que a eso es que usted se refiere. ¿Doctor? Claro, porque es que ambas sensaciones se parecen mucho y tienden a confundirse. Entonces, como tú indicas, estoy totalmente de acuerdo con eso, debemos de hidratarnos correctamente para que aprendamos a identificar cuál es hambre y cuál es sed. ¿Y cuál es sed? Otra recomendación que yo suelo utilizar, que últimamente me está dando muchos resultados, es que el paciente muy ansioso, sobre todo cuando está empezando una rutina o un nuevo hábito, utilizar el té verde. El té verde puede ayudarlo mucho a manejar la ansiedad, incluso como que le calma un poco, le da una sensación de saciedad. Okay. Y lo mantiene un poquito más calmado, aparte de que ayuda a que el metabolismo trabaje mucho más rápido, lo optimiza. Ok, excelente. Señores, ingieran té. Estamos hablando también de las, ¿cómo se llama? El té verde. El té verde, no cualquier té. No cualquier té. Y además de esto le hace meriendas. O sea, si tú quieres activar tu metabolismo, el truco está agua. Estamos hablando de las meriendas, sobre todo que nos va a ayudar a controlar esa ansiedad. Si es que eres nuevo en esto de los ejercicios o ya quieres reiniciarte de nuevo y de repente te da mucha ansiedad porque es que el cuerpo se acostumbra a todo, doctora. De repente excediste en las navidades y tú como que sigues con el mismo ritmo, si no busca la manera rápidamente de volver a encauzarte en esos hábitos ya que van de acorde a eso que tú quieres, que es lograr un cambio. Sí. Si no lo haces a tiempo, tú sigues con la misma rutina de mal alimentarte, de excederte y todo eso. El cuerpo se acostumbra demasiado rápido. El cuerpo se acostumbra, si tú le das golpe, él lo coge. Si tú le das besito, él también lo coge. Yo siempre le pongo ese ejemplo a los pacientes. Pero al final, él siempre te va a pasar la factura. A la larga, él siempre te va a pasar la factura. Entonces, lo ideal es que nosotros, con conciencia, empecemos a tratarlo con besitos. Con besitos, señores, cuiden su cuerpo. Y que si ustedes no lo hacen, nadie más lo va a hacer. Puntos claves en esto. Ansiedad. Toma agua. Suficiente agua para que no confundas la sed con el hambre. Aprender a escuchar tu cuerpo y también importante que lleves en tu mente cuáles son los alimentos que estás comiendo. Doctora, yo, aunque eso no es mi área de nutrición, trabajo con personas que regularmente, o sea, tienen problemas de alimentación porque va muy de la mano la forma que tú te alimentas con la forma que tu cuerpo reacciona. Entonces, personas que buscan hacer un cambio en su cuerpo y quieren entrenarse, regularmente tienen problemas en la alimentación. Entonces yo siempre hablo de ese punto del agua. No confunda, tienes que tratar de entender y aprender a escuchar tu cuerpo y tener bien claro qué cosas tú comes. Que si yo me voy a comer algo, necesita ese algo que me aporta. O sea, yo tener esa conciencia, ¿me está aportando algo esta empanada que me voy a comer? ¿Qué me aporta? ¿Qué ejemplo? Claro. Entonces, cuando tú te haces ese cuestionamiento, tú tienes la empanada ahí, que ya el frutero, como la persona que la
Ya calientita y te la vas a comer, pero espera. Esto me está aportando algo. De repente yo tengo, ¿cuánto tiempo? Ya tengo 5 meses entrenando y vengo, ay, sé que haces su gustico. Sí, el asunto es que ese gustico te va a retrasar a ti mucho esfuerzo que has llevado. Claro. ¿Qué me aporta cada cosa, perdón, que te vas a comer? Pensar en qué te va a aportar. Entonces, cuando tú haces ese cuestionamiento, yo entiendo que las cosas cambian. Porque tú dices, no, pero es que no es cuestión de un momento, un gusto para el paladar. Me como una fruta que me guste. Entonces es cuestión de aprender a discernir cuáles cosas me aportan y cuáles cosas no. Hay que hacer su sacrificio y hacer un cambio. Cuando tú haces ese cambio mental, ya las cosas cambian. Ya tú no lo ves como un sacrificio. Totalmente de acuerdo contigo. Doctora, me encantó conversar con usted. La vamos a tener próximamente para hablar sobre otros temas de nutrición. Pero por ahora, vamos a un break comercial. Me encantó de verdad, excelente. Vamos a un break comercial y vamos a continuar con más de Estilo 51.